la inauguramos con Licor y chocolate, que es el título que hemos dado a esta cita, con la que recibimos a la poeta Teresa Gómez, que viene desde Granada, donde yo la conocí allá por el 2002, en el 7º Encuentro Internacional de Mujeres Poetas, que ella organizaba junto con Ángeles Mora. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias Ángela por ir a... ¿Por regalarlo? Pues sí, de buena de y bueno, entonces ya después sí hablar. Entonces, lo que yo quiero es nombrar dos libros: La espalda de la violinista, publicado en 2018, y Plaza de Abastos, publicado en 2022, ambos por la Fundación José Manuel Lara en la colección Manzanilla. También quiero decirles que Teresa vivió en primera fila la época de la llamada la otra sentimentalidad, que encabezaba, entre otros, sobre todo, Juan Carlos Rodríguez, profesor entonces en la Universidad de Granada, y que fue precisamente quien en el año 1986, sin estar aún publicado, tardó 40 años, ha tardado 40 años en publicarse, presentó el libro Plaza de Abastos, con un texto que Vandalia recupera 40 años después, junto a un prólogo de Ángeles Mora, que también prologó La espalda de la violinista, y que era en aquella época compañera de Teresa en aquella Granada efervescente, donde ellas, junto a otros autores muy conocidos y hoy reconocidos, entre otros el recordado y admirado Javier Egea, pues daban luz a la poesía en aquellos tiempos en su ciudad. Como ha contado Ángela, este libro, Plaza de Abastos, tiene una historia curiosa, que es que bueno, ya en el 86 gané un premio con él y se presentó en público con cierto bombo y platillo, puesto que era un premio. Y luego, curiosamente, bueno, me presentó Juan Carlos Rodríguez, que como ha explicado Ángela, era un poco el ideólogo de todo ese grupo de poetas que estábamos iniciando en Granada en ese momento, y al que respetábamos profundamente. Lo que quiero decir con eso es que para mí era un privilegio absoluto que Juan Carlos Rodríguez me presentase y bueno, luego, por razones editoriales que yo desconocí, por supuesto, pues no se publicó. Y como yo era muy jovencita, me enfadé muchísimo y dije que ya nunca más publicaría ese libro. Y así lo he mantenido con una cierta rabieta infantil hasta este año, que como se celebraba el 40 aniversario de la constitución de la otra sentimentalidad, mi editorial, la editorial que había publicado La espalda de la violinista, me pidió que se lo diese. Y claro, no me podía negar porque estaba encantada con cómo me habían tratado, y la verdad que ahora estoy muy contenta porque, bueno, pues siempre he dicho yo que este iba a ser mi libro póstumo y ahora ya el hecho de que haya salido a la calle pues hace que se acabe esta historia un poco, ¿no? Se ponga ese punto final. La primera parte, sobre todo, son poemas pues, un poco de análisis de toda esa herencia que había recibido mi generación, que es la vuestra, la de, creo que la mayoría de la gente que está aquí, ¿no? Una herencia un poco terrible, ¿no? La herencia del franquismo y de la falta absoluta de libertad. Y son todos poemas bastante reflexivos con respecto a eso, aunque con una vena un poquito simbolista, pero bueno, no. Palabras, y que me ha dado muchísima alegría y me ha proporcionado muchos regalos, porque por ejemplo un amigo mío que es ceramista, que es ceramista y es navarro, me ha gustado, y amigo de otras personas que están aquí en la sala, pues hizo con este poema una exposición de cerámica, o sea, una interpretación personal a través de la cerámica de lo que sería este poema, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estas serían sus placas, ¿no? A ver. ¿Ves? Este tipo de cosas, que la verdad fue una cosa maravillosa, absolutamente, una exposición maravillosa que tuvo además mucho éxito y la disfrutamos mucho.
Y también otra chica, una pintora, ha hecho una pequeña plaqueta, o lo que se llama un libro de autor, porque cada libro está hecho con pincelada a mano, cosido a mano, etcétera, etcétera. También con este poema, que también me ha dado muchísima alegría. Y el poema dice así: da cuenta un poco de la importancia que para mí tienen las palabras. O sea, yo estoy muy convencida de que si se usaran las palabras más a menudo, y además las palabras adecuadas, se evitarían muchísimos problemas, ¿no? Y también ahora voy a hacer una cosa que es leer otro poema que dice lo contrario, porque es verdad que yo considero que con las palabras se podrían solucionar muchos problemas, pero también considero que a veces con las palabras podemos liarnos del todo y conseguir muchos malentendidos y separarnos cuando no tendríamos que habernos separado, ¿no? Bueno, este dice así: palabras silencio para descansar, palabras barco que navegan en mis sueños, palabras libres para levantarme, palabras fuerza en mi devastado corazón, palabras amargas como la distancia, palabras beso que secan mis lágrimas, palabras tiernas como tus labios en mi pelo, palabras luz que iluminan mi destino, palabras risa, entrégame palabras. Háblame lejano, poderoso, confidente, acércame tu boca a la esperanza, dame tu voz, amor, para cruzar el puente inexpugnable de la vida. Y el otro que os decía, que prácticamente una reflexión, justo la reflexión contraria, ¿no? Dice lo siguiente, se llama Círculo Cromático. Y dice lo siguiente: quizá cuando dijiste azul, quisiste decir tiempo, y por eso me apremian tu destino y tu urgencia. Quizá cuando dijiste blanco, quisiste decir frío, y por eso me inquietan tu pasión y tu ausencia. Quizá cuando dijiste rojo, quisiste decir guerra, y por eso me hieren tu coraje y tu asombro. Quizá cuando dijiste negro, quisiste decir miedo, y por eso me habitan tu deseo y tu angustia. Quizá cuando dijiste verde, quisiste decir fin, y por eso me faltan tu valor y tu risa. O dijiste amarillo queriendo decir Dios, y por eso me niegas. Que estamos hablando de los años 80, ¿no? La verdad que yo creo que fue un momento impresionante, no solo en Granada, sino en España, porque era ese primer momento en el que acabábamos de salir del franquismo y sobre todo los jóvenes nos creíamos a pie juntillas que íbamos a hacer un mundo mejor, por supuesto, ¿no? Que ahora teníamos la oportunidad de hacer un mundo mejor y nos lo creíamos. Bueno, yo desde luego me lo creía totalmente. O sea, si alguien me hubiese dicho que hoy el mundo con el que me iba a encontrar sería este, hubiese dicho imposible, imposible. O sea, pensábamos que de verdad íbamos a conseguir un mundo justo. Bueno, en fin, que teníamos una misión. Y la misión era construir los nuevos sentimientos para ese nuevo mundo, las nuevas emociones. Y por eso lo llamábamos la otra sentimentalidad, jugando un poco con la nueva sentimentalidad de Machado, ¿no? Y fue un momento en el que coincidieron muchas cosas increíbles en Granada. Coincidió un profesor estrella, por cierto, de Vitoria. Eso no lo habíamos dicho. Juan Carlos Rodríguez era de Vitoria. Sí, sí, sí. Y bueno, él fue en Granada, él fue un referente, fue y es, porque ha dejado muchos libros escritos, ¿no? Entonces, un referente cultural absoluto. Y en torno a sus teorías, pues hubo una serie de alumnos que, interesados en la poesía, fueron generando ese movimiento, esa asociación, vamos a decir, ¿no? Y bueno, la verdad yo llegué casi desde el principio a ese momento, porque yo en el 80 ya estaba en la facultad de Filología,
Pero bueno, recién llegada, muy jovencilla, tímida, venía de un pueblo y no me sentía yo con derecho a ser una más de este grupo, ¿no? Pero bueno, también muchas veces he dicho que eso me puso en una situación de privilegio porque era una aprendiz perfecta, siempre estaba callada y escuchando, incluso más necesaria que nunca. Entonces, en ese sentido creo que cada día leeremos más poesía y por tanto también se escribirá más poesía. Y de todas formas, cuando alguien decide ser poeta o cuando alguien es poeta porque le ha tocado, ya sabe lo que le espera, ¿no? Que nadie no espera ser famoso ni rico, eso seguro, porque entonces no sería poeta. Pero una cosa son los poetas y otra es la poesía. Yo creo que la poesía tiene futuro. Y sin embargo, este último, pues ya quizá el libro de una persona que ya sabe que no va a cambiar el mundo, ahora por fin ya se ha enterado de que no va a cambiar el mundo, y lo que hace es reflexionar sobre lo que hay alrededor y sobre las cosas que no le gustan y que le gustaría que cambiasen. Y bueno, es que no puedo decir mucho más, que me gustaría que saliera en el 25, que todavía no tiene título, aunque tengo alguna idea. Y además... Simplemente anunciaros que el mes que viene, en mayo, termina este curso de cita con la poesía y vamos a tener el gran honor de poder escuchar a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús en las voces de Conchi y de Pedro. No digo más para que podáis disfrutarlo el mes que viene. Muchísimas gracias. Despedimos a Teresa con un aplauso. La poesía o no. Tenemos hoy con nosotros a la poeta Teresa Gómez. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Acabas de hacer un recital de poesía aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué te da el público vitoriano y qué te da el público granadino? Pues la verdad que en eso no hay grandes diferencias entre el público granadino y el vegetariano, que es la emoción de compartir mis versos con gente que me mira con cariño y que me escucha con respeto y con mucho cariño. ¿En qué ha cambiado tu poesía a lo largo del tiempo? ¿Cuál ha sido el punto de núcleo de tu cambio poético? Bueno, yo diría que los temas que me interesaban cuando era joven son los que me siguen interesando, ¿no? O sea, los temas que nos interesan a todos los humanos, ¿no? El amor, la muerte, el paso del tiempo, la soledad. Pero quizá si tuviese que decir un rasgo diría que con el tiempo mi poesía se ha hecho un poquito más social, un poquito más reflexiva en torno a problemas que veo a mi alrededor, ¿no? En literatura hay diferentes disciplinas. ¿Por qué elegiste la poesía para, digamos, para buscar tu voz? Pues en realidad yo no la elegí, creo que me eligió ella a mí. Es decir, que yo desde el principio cuando he necesitado expresar una opinión, casi siempre me ha salido el lenguaje poético. Puede ser que haya sido prosa poética o puede ser que haya sido verso, pero un poco el lenguaje en el que yo me siento cómoda, ¿no? ¿Y cuál es tu poema que tienes mayor cariño o que te ha dado más de toda tu obra extensa? Bueno, es muy difícil, la verdad, elegir un poema, porque casi como cuando a un padre le preguntan cuál es su hijo favorito, ¿no? Pero quizás si tuviese que elegir uno me quedaría con palabras
porque ha sido un poema que ha gustado mucho a los demás y que los demás lo han reinterpretado, tanto en música como en cerámica, Vidal Hurtado, como en ilustración, una chica que se llama Lola Castejón, que ha hecho un libro de autor maravilloso con ese poema. Entonces, pues sería con ese con el que me quedaría. Y está tu poesía desde fuera. Sé que es un ejercicio totalmente difícil. ¿Cómo verías tu poesía desde fuera, como lectora? Pues yo creo que es una poesía accesible. Me parece o sea, yo me expreso con las palabras, con las mismas palabras con las que hablo. No es un lenguaje rebuscado y trato además de ser inteligible, ¿no? Me gusta la poesía que se comprende y que se puede aprender fácilmente. No sé, así la definiría. Pues muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a vosotros, que he estado fenomenal.